Buenas, por fin, después de tanta espera, tenemos el evento de Megatraco, ¿vale? Y ahora me gustaría grabar, pues, cómo hacer siempre Megatraco. Básicamente, más que hacer siempre Megatraco, es una forma de asegurar cuando te va a salir el traco bancario y aprovecharlo con el evento de Megatraco, ¿vale? Ya que este evento lo único que hace es aumentar la probabilidad de que te salga Megatraco. O sea, no hay una forma 100% segura de asegurarla, pero sí hay una forma de saber cuándo te va a tocar atracos y puedes ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Yo para esto, pues evidentemente voy a ocupar un libro que va a ser como mi guía. Aquí ya me anoté yo bastantes cosas. Le pongo cuando me sale 3 billetes, 3 monedas, demolición, megatraco, etcétera, etcétera. Todo eso se puede ir sabiendo de una manera bastante sencilla, ¿vale? Esto yo lo descubrí gracias a las personas que ven los videos y que me comentaban cosas como que para evitar que te salga mensaje de reconexión a internet, basta con darle el botón de aquí abajo, ¿vale? El que está aquí por aquí. Con ese botón puedes volver hacia atrás y te da suficiente tiempo como para hacer una tirada, ¿vale? Y eso se puede repetir infinitas veces. Básicamente puedes ver el resultado de aproximadamente, no sé, yo me anoté aquí unos 40 trenes, que ya me sabía el orden, que ya lo puse todito. Porque cometí un error de abrir la misma aplicación en vez de cambiar, pero bueno, como digo. Obviamente para eso pues estoy ocupando la aplicación original y vamos a ocupar también un clonador, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Simple. Aquí no necesitamos actualizar nada, simplemente basta con desactivar la conexión a internet, porque de todas formas vamos a volver a esta casilla y comenzar a hacer tiradas por uno, ¿vale? Esto básicamente va a llegar un punto en el que pues ya no nos va a dejar, ¿vale? Aquí me tocó mi primer tren, por ejemplo. Vamos a anotar a ver qué me toca aquí. Me tocó atraco bancario. Entonces yo aquí en el libro me voy a anotar megatraco y de paso voy a anotar si me toca un megatraco de 3 barras de oro o de 3 anillos, de 3 billetes, etcétera, 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 ¿vale? Y me tocó un megatraco de 3 barras de oro. Entonces yo voy a anotar aquí 3 barras, ¿vale? Así. Y le damos recoger. Recuerden que el orden de todo siempre se repite, y en el hipotético caso de que luego cambie a otra cosa, no importa, las recompensas te la van a dar de todas formas, el equivalente a 100 de esas cosas. Así que bueno, vamos a estar aquí avanzando un poco más, a ver. Y pues como digo, el punto de esto es poder ver absolutamente todos los trenes, ¿vale? Aquí me toca una demolición, o no sé si me está tocando lo mismo, no sé si... Es que siento que abrí la misma aplicación hace rato, porque como digo, yo ya noté esto acá. Pero pues si me sale uno diferente, pues es mejor para mí. Ya que también quería comprobar teorías sobre si te salen 3 billetes, después en el megatraco cambia o quizás no cambia, y así sucesivamente, ¿vale? Hasta ahora pues ya notamos un megatraco de 3 barras de oro y de paso notamos una demolición. Así que vamos a seguir avanzando un buen rato aquí hasta que nos toque pues algún otro tren y pues ver qué va a ser nuestra próxima tren, ¿vale? Aquí en este momento, como podrán ver, ya me tocó salir ese mensaje de reconexión, ¿vale? De paso aquí me voy a notar otra demolición, porque acaba de salir esto. Y para esto simplemente le damos botón de volver atrás y luego a la X, ¿vale? Volver atrás y luego a la X, ¿ven? Volver atrás, interactuamos aquí, demolemos y nada, seguimos volviendo atrás. Y pues esto es suficiente tiempo como para poder ver pues qué va a ser tu próxima tirada, entre otras cosas, ¿vale? Sale esto de aquí, sale esto. Lo curioso que también me gustaría probar para otro video aparte sería que la clasificación de torneos, como podrán ver, ahora mismo yo clasifiqué un torneo. La pregunta es aquí ¿por qué? Es como si ya estuviera configurado para que yo caiga con X personas, pero bueno, eso sería investigando luego, ¿vale? Por si acaso, todo lo que es casilla de suerte, casilla de cárcel, se repite absolutamente todo, ¿ok? Aquí otro tren. Según yo, esto es atraco bancario. No, no es. Cambió. Vale, entonces lo voy a anotar aquí como demolición. Damos X, volvemos atrás y así. Seguimos interactuando largo rato, pues estaría anotando todo, ¿vale? Vale, aquí seguidamente me tocó otro tren. De nuevo demolición. Ya llevamos 4 demoliciones. Damos volver atrás, quitamos esto, quitamos esto. Yo esto siento que vale más la pena aprovecharlo con el evento de, ¿cómo se llama? El evento de dados por 1000, porque bueno, pues haces más puntos para torneo si quieres ganar torneo. O en mi caso, de mí que necesito dinero, pues básicamente me conviene más usarlo en Megatraco, que es lo que estamos grabando ahora mismo, ¿vale? Y simplemente pues aquí le doy botón de volver atrás y seguimos avanzando, ¿vale?
Aquí ya me tocó otro tren, en esta ocasión no me tocó mega atraco, así que si uno quiere pues lo puede anotar como la letra A, como atraco bancario normal, ¿vale? De todas formas vamos a ver qué nos toca aquí. 3 anillos, eso sí nos sirve bastante, la verdad. Es la mitad de puntos que un mega atraco, así que sigue siendo bastante útil. Así que debemos volver atrás, debemos recoger y seguimos avanzando, ¿vale? Esto sirve bastante a anotarlo antes de clasificar al torneo, porque como sabrán, en los torneos normalmente siempre te dan mega atraco de 15 minutos más o menos, ¿no? Las casillas de cárcel todo repite, ¿vale? La letra cárcel me va a poner una X porque la primera no está dando nada. Son cosas que yo me voy anotando porque, como digo, cárcel, casilla de suerte, absolutamente todo se repite. Y pues eso yo lo voy a dejar, yo creo que para otro video aparte. Bueno, iba a poner pausa, pero aquí me tocó otro tren. Voy a anotar la D de demolición y bueno, seguimos esperando. Yo por lo personal recomiendo hacer esto antes que salga el evento de Mega Atraco, obviamente. Como sabrán, pues hay grupos de WhatsApp, Discord, lugares, comunidades donde te muestran cuando salen los eventos o cuando avisan cuando sale un evento. Puedes juntarte con tus amigos, entre otras cosas. Y pues bueno, ya tener hasta eso, anotar tu libro con todo lo que te va a tocar, el momento que te va a tocar atraco bancario y los momentos que no te va a tocar un atraco bancario. Y pues estarías ahorrando ahí bastante tiempo en esto, obteniendo esa clase de información. También para las casillas de cárcel, que les voy a mostrar cómo se puede sacar literalmente siempre pares, pero bueno, eso es para otro video apartecito. Tengo una mala suerte increíble que me están saliendo casi puras demoliciones. Y encima creo que una no anoté ni siquiera, pero bueno, ahí vamos, seguimos intentando. Otra casilla de cárcel, a ver. La anterior le puse una X porque no me salió par de nada. A ver si me sale un par esta vez para guardármelo. No, otra X, vale, seguimos buscando. Vale, aquí me tocó otro mega atraco, así que voy a poner la M de mega atraco y vamos a ver qué es, 3 barras o 3 anillos, a ver. Tuki. 2 veces 3 barras. No, esto yo sí o sí lo voy a guardar. Porque no sé, creo que me conviene más para un evento por 1000, sinceramente. Pero bueno, seguimos ahí avanzando, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí lo dejo. Ya anoté mi último atraco bancario, la verdad. Me salieron un atraco normal de 3 billetes, pero bueno. Ahora pues para esto simplemente voy a cerrar la aplicación y comenzamos el método del exploit, ¿vale? Aquí cada quien puede usar cualquiera a su gusto. Puede usarlo el de tocar de multiplicador, el de cambiar de ficha o el de construcción. Pues yo normalmente uso el de la construcción porque es el que me va mejor a mí. Nosotros aquí al momento de cambiar de aplicación o cambiar de dispositivo, en el caso de usuarios iPhone, ¿vale? Tienen que usar sí o sí 2 dispositivos, los que son iPhone. Los que somos Android o Xiaomi, cosas así, pues bueno, nos basta con un duplicador y ya. O si también quieren usar otro dispositivo, no hay problema, funciona exactamente igual. Y ahora en el momento que yo entre aquí, básicamente ya tengo información de mis próximos trenes. Sé que me va a tocar un mega atraco en el primer tren que vamos a quedar ahora mismo, y encima va a ser de 3 barras de oro. Luego van a tocar puras demoliciones, otro atraco bancario, demoliciones, mega atraco y atraco bancario, ¿vale? Así es como yo lo tengo anotado, así que bueno, vamos a repetir todo. Por si no queda claro, evidentemente pues a partir de aquí yo voy a hacer exploit como una persona que hace exploit, que ve mis videos. Y pues básicamente voy a intentar caer en algún tren. Vale, aquí es una buena posición, ¿vale? Y el punto es confirmar la teoría de que se me va a repetir todo, ¿vale? Aquí yo lo tengo anotado, está la cámara. Anoté 3 barras de oro, uno de 3 anillos, otro de 3 barras de oro y otro de 3 billetes también, ¿vale? La cámara no enfoca, ahí está, todo eso lo anoté, ¿vale? Son casi como 10 trenes más o menos. Se me cerró la aplicación, no me la puedo creer. Bueno, volvemos a entrar. Y aquí después de unos cuantos intentos pues ya estamos en el primer tren, en el cual confirmamos que nos salió el evento de mega atraco. Y evidentemente pues lo estoy haciendo con tiradas de dados por 100, ¿vale? Y aquí no importa que abramos, podemos abrir absolutamente en cualquier lugar. Se repite siempre el premio, no lo podemos cambiar nunca. Y ahora en vez de ganar 12 miserables puntos, pues ganamos 1200 puntos para el torneo, ¿vale? Como digo, si tú lo quieres usar para ganar torneos, te recomiendo usar este método con el evento de dados por 1000, que eso yo lo voy a mostrar luego, ¿vale? Lo voy a dejar para video aparte, ¿vale? Y encima me salió el evento de dados por 1000 justo ahora, pero no me da el tiempo para el próximo mega atraco porque tengo que hacer 5 demoliciones más, ¿vale? Así que lo que yo voy a hacer ahora mismo va a ser simplemente subir esto hasta por 1 y
lo voy a hacer en automático, ¿vale? Sin desactivar el internet, ¿vale? Pues de hecho voy a activarlo ahora mismo porque estaba desactivado. Y pues tengo que esperar a que me toquen 5 trenes en los que se me van a activar pues 5 demoliciones. Y luego de eso se recién viene el atraco bancario. O no, espera. Son 1, 2, 3, 4 demoliciones. Luego me toca un atraco bancario normal que va a ser de 3 anillos, ¿vale? No creo que me dé el tiempo hasta llegar a eso, ¿vale? Aquí vamos ya recién el primero, así que voy a entrar una palomita de que ya me tocó. Y nada, voy a intentar a ver si me da el tiempo o no. Vale, aquí me toca mi segundo tren, el cual nosotros ya sabemos que también es una demolición. Así que simplemente lo noto. Ahora tiene que tocarme 2 demoliciones más y luego me tocaría el atraco bancario, que si tengo suerte tal vez va a tener probabilidad de atraco bancario, ¿vale? Vale, aquí me toca otro tren. Sabemos también que es demolición porque nosotros ya lo tenemos anotado hasta este punto y seguimos avanzando, ¿vale? El próximo también va a ser demolición y luego sigue el atraco bancario. Bueno, un atraco normal hasta donde es lo que registramos nosotros. Y aquí por fin pues ya me toca el cuarto tren, que es una demolición. Luego de esto pues ya sigue evidentemente el atraco bancario, ¿vale? Que ahora voy a tratar de desactivar el automático antes que haga una tirada, ¿vale? Bueno, hice la tirada al final, pero bueno. Ahora simplemente queda intentar caer en un tren más y pues con eso activamos el atraco bancario, que nosotros ya vimos que no nos tocó atraco bancario, pero bueno, esto cualquier persona lo puede hacer con anticipación, evidentemente, para saber cuándo le va a tocar el atraco bancario y así ahorrarse muchísimo tiempo a la hora de aprovechar este evento de exploit. Como digo, yo creo que vale más la pena combinarlo con el evento de dados por 1000, cuestión que en mi caso no se podía de ninguna forma porque yo necesitaba mínimo una demolición para sacar 400 puntos, luego desactivar el evento por 1000 y recién asegurar un tren con 3 barras de oro. Pero bueno, eso quizás lo grabe en un video cortito, en un short que lo suba al canal, pero bueno, eso ya lo hago luego. Y ahora pues simplemente pues voy a intentar caer por aquí en algún tren. Actualizamos esto acá. Bueno, esa era mi última pieza, digo mi última mejora. Bueno, y pues aquí ya me tocó un tren, cosa que yo no noté, que me va a tocar un atraco bancario normal de 3 anillos. Y pues yo creo que hasta aquí termina el video, ¿vale? Como podrán ver, todo se repite. Si hubiera sido un mega atraco de 3 barras, pues también se va a repetir. Cosa que si notamos que más adelante me va a salir después de 1, 2, 3, 4 demoliciones, un atraco bancario de 3 barras. Digo, un mega atraco. Pero pues ya no me da tiempo. Bueno, el megatraco se acaba de alargar aún más. No sé si, pero es que el video ya está muy largo, ya llevamos 12 minutos de grabación. Pero bueno, cuestión es que ya tengo la información de que el próximo va a ser un megatraco después de 3 demoliciones. Y nada, pues yo me despido, ¿vale? Como dije antes, pues ustedes simplemente lo hacen esto con anticipación. Yo aquí tengo pues un cuadernito que me ayuda, ¿vale? Hasta aquí, a ver que enfoque un momento. Esto se repitió, fue el primer tren de 3 barras de oro, luego fueron 1, 2, 3, 4 demoliciones, luego un atraco bancario normal de 3 anillos y todo esto se va a seguir repitiendo, ¿vale? Yo en una ocasión aquí pues hice como 40 anotaciones, básicamente hasta abajo me anoté. Bueno, la cámara no enfoca, pero bueno, el punto es que esto se puede hacer con anticipación y para aprovecharla al máximo. Y como digo, si tu objetivo es ganar el torneo haciendo una brutalidad de puntos, mejor guardarte una demolición antes de un mega atraco. O mejor hacerlo con el evento de 2 por 1000 que te dan en los eventos que están en la parte de arriba. Bueno, se me cerró el juego a mí. Yo me despido con esto. Adiós, adiós, adiós. Espero que lo disfruten.